que desde los tiempos más tempranos Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbatot. En Yohanan 5:39, Yeshua HaMashiach dijo: escudriñen las escrituras, ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Entonces, empezando por Moshe y siguiendo por todos los profetas, les explicó las cosas que pueden encontrar en el Tanaj referente a él. Yeshua les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba todavía con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. Enseguida les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Hermanos, Yeshua HaMashiach es el cumplimiento de las escrituras. Amén. Llamamos al hermano José Fernando Vivas para la explicación de la Parashá. Kavod. Shabbat Shalom, querida congregación, hermanos, que el Eterno nos bendiga hoy. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor, de Shabbat que tú nos das, bendito Dios, por la oportunidad hoy, Señor, de usar la tecnología, Señor, ya de una forma mucho más directa, Señor. Vamos de triunfo en triunfo, como dice tu palabra. Ahora, Señor, presentándonos en vivo y en directo, Padre amado. Gracias, Señor. Bendice, Señor, esta enseñanza, bendito Dios, que tú has puesto en mi corazón. Precioso Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que seas tú, por favor, guiándome. Que no salga de mi boca, Señor, ninguna palabra, Señor, que no sea dirigida por ti, por favor. Dice tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, llevando el mensaje, Señor, a nuestra congregación, Señor, a cada oyente, Señor, a cada persona que nos está viendo, Señor. Padre amado, de la bendición que tú tienes para hoy, bendito Dios, Señor. Bendícenos, por favor, ponemos ángeles alrededor, Señor, de nosotros, malajim, que nos protejan, Señor, que nos cuiden, Señor. Y en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach reprendemos al diablo. Toda obra y toda artimaña del diablo la destruimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. No tiene poder en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que nos permite, Señor, hacer, Señor, a través de la tecnología, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por el mensaje de hoy a través de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, queridos hermanos, de hoy tenemos el privilegio de que todas nuestras enseñanzas van a salir en vivo y en directo con cada uno de los predicadores de la congregación mesiánica Shekinah, los ancianos. Entonces le damos gloria a Dios, gracias a las personas que hacen posible, cada uno que hacen posible esta transmisión. Bueno, hoy me corresponde hablar y enseñar sobre la parashá número 50, Ki Tavo. Es una parashá que se encuentra en Devarim, Deuteronomio 26:1 al 29, del 1 al 8. Esta parashá tiene algunos temas, alrededor de 6 temas, que los voy a mencionar rápidamente para hacer un resumen. En el capítulo 26, la palabra de Dios habla sobre las primicias y los diezmos que el Eterno mandó que tenía el pueblo de Israel que dar cuando llegara a la tierra prometida, a la bendición. Quiero situarme y quiero situar a los oyentes en este momento, a todos. Por favor, que me sigan primero que todo en sus Biblias en Deuteronomio 26. Este es un momento nos repite los mandamientos, las leyes, los decretos, las misbal, los misbot,
todos los preceptos que el Señor mandó en el monte Sinaí al pueblo. La palabra de Dios presenta en Éxodo 20 todos los 10 mandamientos, y de ahí en adelante la palabra de Dios en los capítulos siguientes sigue mencionando decretos y estatutos que el Eterno les envió al pueblo de Israel para que los cumpliesen. Y hoy, y hoy el pueblo de Israel está en un momento en que está a punto de pasar el Jordán, está a punto de hacer suya, de tomar físicamente, de poseer la tierra prometida. No de tomarla, porque la bendición ya había sido dada a nuestros patriarcas, a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Ya se les había dicho que ellos se les iba a dar la tierra prometida. Desde ese entonces ya la bendición estaba. El Señor había dicho, les daré una tierra y esa tierra es suya, una tierra que fluye leche y miel. No podemos dudar en ningún momento de que eso ya era un hecho. Que el pueblo de Israel tuviera que recorrer un camino que tuvo muchas vicisitudes y de acuerdo a su corazón, desafortunadamente se demoraron más tiempo, fue otra cosa diferente, que no es el estudio en este momento de la paracha, pero quería recalcar eso porque es importante saber que la bendición ya estaba dada desde hace muchos años. En este momento ya la estaban tomando, que se demoraron por su incredulidad, desafortunadamente, básicamente. Bueno, entonces ya centrándonos y contextualizando en dónde estamos, que Israel está a puertas de pasar el río Jordán, de tomar físicamente, de poseer materialmente ya la bendición, ¿sí? Que había podido ser antes, pero ellos desafortunadamente tuvieron inconvenientes de incredulidad sobre todo, y de hablar contra el Eterno. No se demoraron, pero la bendición estaba. Y el plan de Dios era que la tomaran en su debido momento, y mucho más rápido de lo que desafortunadamente sucedió. Pero bueno, todo ayuda bien a los que amamos a Dios, dice la palabra de Dios. Vamos a empezar entonces diciendo, titulé esta enseñanza de hoy con el siguiente título, valga la redundancia, y recibiréis la bendición, y recibiréis la bendición. En este momento Israel estaba a punto de recibir, de materializar la bendición. Y estos capítulos de Deuteronomio nos muestran algo muy importante, y es qué iba a pasar después de que recibieran la bendición. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenía que hacer Israel apenas recibiera la bendición, apenas entrara en la tierra prometida? ¿Sí? Vamos a leerlo. Entonces, ya haciendo este contexto, dando este contexto, podemos empezar. Ya la bendición había sido dada, y quiero mencionar el Salmo 105 del 9 al 11. Dice, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. A ti te la daré. La concertó con Abraham, se la juró a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, ¿sí? A Israel por pacto sempiterno. Ya la bendición estaba dada desde ese entonces. Desde ese momento ya el Señor dijo que y no podemos dudar en ningún momento que cuando el Señor dice algo es porque Él efectivamente lo da. La palabra de Dios dice que el Eterno no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, entonces, estos que estaban ahí a puertas antes del Jordán, de pasar el Jordán, eran todos los que habían creído, como les dije ahorita. A estos los trajo hasta ese momento, a los que creyeron. Estos estaban a punto de tomar y tomar materialmente la bendición, ¿sí? Y para recibir esa bendición, ellos Moshe tenía, y el Eterno mandó que les diera unas instrucciones muy importantes antes, para cuando llegaban ya, cuando tomaran la tierra prometida.
Entonces vamos a empezar leyendo Deuteronomio 26. Y una de las instrucciones de estar en la bendición, una de las instrucciones de estar en la bendición era, vamos a ver, 3 instrucciones básicas, era el dar de lo que habían recibido. Como dice la palabra de Dios, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y vamos a ver lo importante que es cumplir esas instrucciones que el Eterno da aquí en Deuteronomio 26. Segundo, voy a primero a nombrarlas. Primero era el cumplimiento de las instrucciones, el cumplimiento de estas instrucciones aseguraba la bendición, que la bendición perdurara y que realmente fuera bendición. Segunda cosa que estas instrucciones aseguraban era que aseguraban el testimonio. Aseguraban el testimonio. Qué delicado esto. El testimonio, ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando el Deuteronomio 26. Y tercero, el compartir con el prójimo. Eran 3 instrucciones básicas, pueden haber más, ahorita me quiero referir a estas, pero eran tres resultados de estas instrucciones que se iban a dar. Y lo vamos a ver en Deuteronomio 26. Miremos, empecemos a leer Deuteronomio 26 del 1 al 4, donde habla de que debían de dar. Entonces, dice la palabra de Dios así, por favor, todos me siguen en Deuteronomio 26 del 1 al 4. Cuando hayas entrado, y lo leímos aquí en el Shaharit, cuando hayas entrado en la tierra que Adonai, tu Elohim, te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, y tomes posesión de ella, una instrucción del Eterno, no está hablando en ninguna persona, está hablando Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando hayas entrado en la tierra que Adonai, tu Dios, te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces, ¿qué va a pasar? Segundo, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy al Eterno tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Adonai, tu Dios. 4 versículos importantísimos, como toda la palabra de Dios, pero para el tema que me quiero referir, importantísimos. Tenían que dar las primicias y tenían que dar los diezmos de lo que iban a recibir en la tierra prometida, de lo que iban a cosechar en la tierra prometida. ¿Sí? Y con ese acto ellos iban a reconocer que Dios era el que los había traído, que Dios era el que se los había dado. Reconocer es darle la gloria, darle la autoría, darle el crédito, en este caso a Dios, que era el que había dado la bendición. Entonces tomarán de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Adonai tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Sí? Entonces, primera cosa que tenían que hacer apenas entraran a la tierra prometida: cosecharla y dar los frutos y los diezmos al Eterno, presentarse al Eterno con esto. Esto lo mandaba el Eterno para que se supiera que era el Eterno el que había dado esa bendición. Bueno. Dios les prometió y Dios les cumplió. Ya estaban en la bendición. Por eso dice en Malaquías acerca de los diezmos: probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Probadme. El dar prueba al Eterno. El Señor dice: probadme, no lo estoy diciendo yo, Dios me guarde. Probadme, dice el Señor. A muchas personas les cuesta
hoy en día el dar. Y aquí no solamente era dar a Dios, vamos a ver el segundo tema, que era de las instrucciones, lo que iban a permitir. El segundo aspecto que estas instrucciones iban a permitir era dar testimonio. ¿Dar testimonio de qué? Leámoslo. Leámoslo, por favor, en Deuteronomio 26, de 5 al 10. Lo vamos a leer detenidamente. Entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Dios, Adonai tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Está declarando quién era antes, su condición de poquedad, de pobreza, de dificultad que tenía antes, pero que hoy, a raíz de la bendición de Dios, de haber recibido y traer esa ofrenda, está declarando que daba testimonio de que el Señor había cambiado eso y había bendecido. Sigamos leyendo, porque no solamente se quedó ahí, dice, no lo prosperó de lo que era, dice, y sexto, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Miren lo que estaba el pueblo de Dios. Y clamamos al Eterno, nuestro Elohim, el Elohim de nuestros padres, y Adonai oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Eterno, y lo dejarás delante del Eterno tu Elohim y adorarás delante de él. ¿Qué tal el dar? Lo que producía, ¿sí? Daba testimonio, tenían que dar testimonio, decir por donde habían pasado, decir de dónde los había sacado el Señor, decir que estaban en una condición mucho peor, en una condición difícil antes, y que ahora el Eterno, por su infinita misericordia, los iba a entrar a una bendición gigante, a una tierra que fluía leche y miel. La palabra de Dios dice que por los frutos nos conoceremos, y no nos dé miedo de contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es de testimonio y de reconocimiento al Eterno. Y fuera de eso, de bendición y ayuda para nuestro prójimo. Tercera cosa que el dar ocasionaba en este momento, y lo vamos a leer en Deuteronomio 26, del 11 al 15. Tenían que compartir. La bendición que el Eterno les había dado, tenían que compartirla con su prójimo. Miremos Deuteronomio 26, del 11 al 12, dice, y te alegrarás, qué lindo esto, y te alegrarás en todo el bien que Adonai tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti, te alegrarás del bien que Adonai tu Dios, no está mal alegrarse, qué delicia. Te alegrarás con la bendición, con la abundancia, con la prosperidad que el Señor te ha dado. Te alegrarás delante del Eterno. Qué delicia, gracias al Eterno, Baruch Hashem. Y así como el levita, no nos podemos olvidar de nuestras autoridades, ¿sí? De los levitas, mira, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Compartir con el prójimo, con el necesitado. Y dirás delante del Eterno tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Adonai mi Elohim. He hecho conforme a todo lo que me han mandado. Mira desde tu santa morada, desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Ese versículo 15 concluye lo que estoy diciendo. Mira desde tu morada santa, he obedecido.
he obedecido, Señor. Mira desde tu morada, de tu santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, ¿sí? Porque ha cumplido, porque ha reconocido que cuando llegaba a la tierra prometida, iba a hacer lo que el Eterno le iba a dar. Le decía, iba a dar de los diezmos, iba a dar testimonio con ese dar, iba a compartir con su prójimo. ¿Mm? Qué maravilla, bueno. Y aquí entramos a la parte central de mi tema y que quiero que entendamos. Todo esto fue mandado a un pueblo, todo esto fue dado a un pueblo, al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Dios. Esto no fue dado a los demás pueblos, no, esto fue dado al pueblo de Dios. Los demás pueblos habían extranjeros que estaban ahí, podían convertirse al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Podían hacerlo, obviamente, bienvenidos, ¿sí? Pero estas instrucciones y esto era para un pueblo. Y eso es lo que quiero hoy también dar mensaje hoy. Y es que somos un pueblo, el pueblo de Dios, no un pueblo cualquiera. Somos un pueblo escogido por Dios. Él lo quiso así, dice Deuteronomio. Él nos escogió, no por ser nosotros el más grande, dice la palabra de Dios, sino por ser el más insignificante. Nos amó Dios, dice la palabra de Dios. Y leamos estos últimos 4 versículos que parecen un poema, ¿sí? Pero antes quiero, en los últimos 2, en el 16, en el 16 y en el 17, leámoslo, dice la palabra de Dios. Adonai tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy, obedeciendo, mira, cuando tú y yo obedecemos, lo que el Señor, allá Israel, cuando Israel obedeció, mira lo que está diciendo, estamos allá, todos allá. Adonai tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Y mire lo que dice el 17. Has declarado solemnemente hoy que Adonai es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y que escucharás su voz. Al hacer esto, declaraba y tenían que declararlo también, que Adonai, su Elohim, era su Dios y que iban a andar en sus caminos. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando aquí? Se estaban constituyendo, estaban aceptando ser parte del pueblo de Dios. Y ahora mira lo que dice Deuteronomio, los últimos 2, 18 y 19, que es una hermosura, es un poema que el Eterno, una declaración de amor del Eterno. Mira lo que dice. Ya cuando ellos han declarado que Dios va a ser su Dios, que Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, va a ser su Dios, mira lo que pasa. 18. Y Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¡Qué hermosura! Y Adonai, el Dios, el único, el verdadero, el omnipotente, el que todo lo puede, que no necesitaría de ninguno de nosotros, pero que obviamente necesita de nosotros, dice, ha declarado hoy Adonai que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, de su exclusiva posesión, como te lo han prometido para que guardes todos sus mandamientos. ¿A fin de qué? Mira para qué nos ha escogido Dios, por qué nos hace pueblo suyo, propio, ¿sí? Único, exclusivo, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Adonai tu Elohim, como él ha dicho. Qué hermosura esto. ¿Ah? Nos hace su pueblo para exaltarnos, para darnos loor y fama delante de las demás naciones. No lo pedimos, es decir, no fue una cosa que a un hombre se le haya ocurrido, no, el Eterno, por ser el pueblo más insignificante, lo hizo. Eso le pasaba ya al pueblo de Israel. Hoy en día es diferente. Hoy en día, para ser pueblo del Eterno, tenemos que creer y confesar a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, si queremos ser pueblo de él. Dice la palabra de Dios, ya lo vamos a leer más adelante, pero no quiero pasarme del tiempo, entonces ya lo vamos a ver, pero siguiendo el hilo de la enseñanza y de la parashá,
Aquí él le vuelve a decir, le vuelve a ratificar, le vuelve a recordar, porque esto son repetición de lo que había dicho ya el Señor antes, que es su pueblo. Pero hay unas cosas muy interesantes aquí. En los capítulos siguientes, 27 y 28, el Eterno le manda a Moshe a que repita unas maldiciones y unas bendiciones. ¿Por qué sería? Porque ellos tenían que tener presente que se iban a encontrar con otras naciones, naciones que tenían otras costumbres, otras prácticas, otra forma de pensar, y que no podían dejarse alienar de ellos. No podían aprender de ellos. No podían dejarse contaminar por esas prácticas que al Eterno no le gustaban. Y por eso manda el Señor en el capítulo 27 las maldiciones del Monte Val. Y menciona cosas tan extrañas para uno, digamos, por ejemplo, voy a empezar a leer algunas, no alcanzo a leerlas todas, por ahí dice 27, 15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Adonai, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Nada de idolatría. Esos pueblos de donde ellos habían visto, donde ellos venían de Egipto, hacían imágenes. Al Señor nunca, y en los 10 mandamientos lo hemos visto, no te harás imagen de lo que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de ella, ni te inclinarás, ni las adorarás. No, era maldito y quisiera esto. Y el Señor tenía que recordarles puntualmente estas maldiciones porque iban a encontrarse con otras naciones y tenían que sacarlas de la tierra prometida porque el Señor ya se las había dado, pero no podían aprender en ese proceso nada ni hacer nada de lo que estos pueblos hacían. Cosas como, por ejemplo, hoy en día, miren lo que pasa hoy, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Mm? Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Imagínate hoy lo delicado. ¿Mm? De autoridad, nos hablaban hace 8 días de la autoridad que son nuestros padres. Sigamos leyendo. Por ejemplo, dice aquí, aquí quiero el 21, el versículo 21. Esto es algo que solamente se puede concebir en otro, desafortunadamente en un pueblo que no tiene temor de Dios. Dice, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito, dirá todo el pueblo amén. ¿Sí? Prácticas. Lo leí porque son prácticas que no están acordes a la voluntad de Dios. Y en otra parte de Deuteronomio dice que los hechiceros, los sortílegos, los agoreros no son cosas que a Dios le agraden. Y son prácticas que los otros pueblos tenían. Bueno, y en Deuteronomio 28, todo esto se lo está dando porque quiero que nos centremos en que es un pueblo especial, un pueblo exclusivo de su exclusiva posesión. Por eso le da estas enseñanzas tan importantes a Israel en este momento. Y en el 28, todos conocemos Deuteronomio 28, ¿sí? Deuteronomio 28 es el capítulo de las bendiciones, está conocido por las bendiciones, por el capítulo de las bendiciones y las maldiciones. Y empieza el Deuteronomio diciendo que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. No me voy a detener ahí, solo quiero referirme que a este pueblo le correspondía obedecer, escuchar, guardar los mandamientos del Eterno. Y le iban a alcanzar, por sí solas le iban a alcanzar las bendiciones. Pero ojo, si no obedecía, lo iban a alcanzar las maldiciones. Y vemos en el capítulo 28 de Deuteronomio, 54 versículos de unas tristes, lamentables, desafortunadas, abrumadoras maldiciones por no seguir siendo del pueblo de Elohim, por no ser parte del pueblo de Elohim, por haberlo conocido y haberse vuelto atrás. Qué peligroso. Y ya para ir, para ir avanzando, y como haciendo un resumen, entonces, vemos la importancia de dar
como testimonio para el eterno de lo que Dios le había dado a Israel, ¿sí? Entonces, tenían que darlo para gloria de Dios, tenían que traerlo a Dios para darle las gracias a Dios, para reconocer que era Dios el que les lo había dado. Segundo, para dar testimonio de que ellos habían entrado en la tierra, de que eran pocos, que eran en número, estaban en una condición muy difícil y el Señor los había traído de bendición. Y la tercera que era la tercera que era que, que ellos iban a compartir con su prójimo esa bendición. Qué maravilla. Y entramos a la parte final de 26, del Deuteronomio 26, donde dice que los constituye un pueblo, los hace pueblo. Y eso es lo que somos hoy, para ir haciendo la transición a la aplicación, a la brijacha. Eso es lo que hoy tú y yo, cuando creemos y aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, somos pueblo de Dios. Cuando creemos, cuando aceptamos al Mesías Yeshua en nuestro corazón y lo confesamos, y no solamente lo aceptamos, lo seguimos, no es aceptarlo y andar en nuestros pensamientos, no, tenemos que seguir su palabra, tenemos que vivir como él vive. Por eso leí en la Haftará Isaías 60, porque dice, cuando el Señor viene a nuestras vidas y lo aceptamos y nos comprometemos, dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti, porque aquí en tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Adonai y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti. Las bendiciones, empezamos a ver las bendiciones para hoy nosotros. Hoy nosotros somos del pueblo de Dios y hemos creído en Yeshua. Si lo hemos seguido, nos hacemos parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Por eso vienen estas bendiciones. Y lo dice en Romanos 11:17. Quiero leer Romanos 11:17, donde habla de que el olivo natural es Israel. Hay dos olivos, el olivo natural y el olivo silvestre. El olivo original y el que no es olivo. El olivo natural es el Israel, que lleva por dentro la savia de Yeshua, que lo sostiene, que lo soporta, que lo sostiene Yeshua HaMashiach. Leámoslo en Romanos 17, en Romanos 11:17, dice la palabra de Dios así. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, refiriéndose al olivo natural, y tú siendo olivo silvestre, cuando no éramos pueblo de Dios. Hoy en día hay un pueblo que conoce a Dios y un pueblo que no conoce a Dios. Un pueblo que quiere conocer a Dios y un pueblo que no quiere conocer a Dios. ¿Sí? El olivo natural es ese pueblo de Dios que quiere conocer a Dios, que ama a Dios, que es el Israel, el que le escogió. Por eso dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, contra las originales y las naturales. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, aquí el quiz del asunto, por su incredulidad, la razón, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, en la fe en Yeshua HaMashiach, estás en pie, has sido injertado. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará si dejamos la fe. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado del pueblo de Dios. Entonces, no se trata de enorgullecernos, ni como dice la palabra de Dios, ensoberbecernos, no te ensoberbezcas, sino teme a Dios. Cuídate de seguir a Dios, de seguir su palabra. Eso es lo que debemos hacer. Y una conclusión para hoy, para nuestro tiempo, para nuestros días hoy, está en primera de Pedro 4, del 1 al 8.
cómo el Señor nos advierte de que las prácticas que no debemos de tener. De esa gran bendición que Yeshua nos dio ya en el madero. Ya la bendición fue dada en el madero. Yeshua murió por todos nosotros. Se hizo pobre, se fue humillado, se enfermó, lo hirieron. Todo eso Él lo cargó para que nosotros ya recibiéramos la bendición de Dios, que es estar en shalom, que es estar en bendición, en prosperidad, tanto a nivel espiritual, físico, anímico, material, toda la bendición para el Eterno. Sus hijos, ¿qué padre? Si su hijo le pide un pan, le da una piedra. Ninguno. Así es nuestro Dios. Por eso Él ya nos dio la bendición en el madero a través de Yeshua HaMashiach. Pero ¿qué pasa? Para terminar, leamos detenidamente 1 de Pedro 4:1 al 8. Dice la palabra de Dios así. Puesto que Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres que no conocen a Dios, del otro pueblo que no conoce a Dios, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, que Dios los guarde y nos limpie, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados. Ellos también se les ha predicado el evangelio y ellos tienen la oportunidad de decidir ser parte del pueblo de Dios, del olivo natural, del Israel de Dios. A estos, porque a estos el 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mira el consejo. Ya nos dijo antes qué no debemos hacer, de qué nos debemos de guardar, de lascivia, de concupiscencias, de embriagueces, de orgías, de disipación y abominables idolatrías. Y mire lo que debemos hacer. Dice, pero vivan en espíritu, según Elohim, ¿sí? Siendo sobrios, y velando en la oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Y ante todo tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Perdón, que creo que no, aquí está. Seguimos con la señal. Perdón, que quería verificar si seguíamos en la señal. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza que Dios tiene hoy, que yo quería que el Señor puso en mi corazón hoy para cada uno de nosotros. Que sepamos que tenemos la bendición ya. El pueblo de Israel en ese momento iba a entrar a la tierra prometida y tenía que obedecer al Señor unas instrucciones. Y por eso fue el Señor tan tajante nombrándole las maldiciones y las prácticas que abominaba, ¿sí? Y hoy nos las recuerda a nosotros para que no dejemos de ser parte de ese pueblo. Señor, vamos a orar dándole gracias a Dios para que nos ayude. ¿Quién puede reconocer sus propios errores, Padre amado? Líbranos de los que no son ocultos, Padre amado, Señor. Preserva a tus siervos, Señor, de las iras, de las soberbias, que no se enseñoreen de nosotros, Señor. Padre, Señor, examíname, oh Dios, examínanos, oh Dios, y conoce nuestro corazón, Señor, y ve si hay en el camino de perversidad, y guíanos en el camino eterno, Señor. Lo cantamos, lo sabemos en el Salmo 139. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach,
Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a ser fuertes, Señor, bendito Dios, para seguirte, Señor, Padre amado, para honrarte, para amarte, para exaltarte, Señor, para darte toda honra, toda gloria, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach y con acción de gracias. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten Torah. Todos, bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado y entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito seas tú, Eterno, quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh, Santo Espíritu. Cuando el arca se posaba, Moshe decía: vuelve, Adonai, a los millares de Israel.